Continuamos la presente diligencia en relación al señor Genaro Diomedes Calderón. Doctora, la escuchamos. Se atribuye al investigado Genaro Diomedes, conocido como el químico, integrar también la organización criminal Los Mineros. En tal sentido, la imputación que se realiza al señor Genaro Calderón es el delito de organización criminal en concurso real con el delito de receptación. Doctor, solamente efectos de poder iniciar, quisiera saber, como quiera que han estado cambiando los delitos, ayer habían delito de hurto y receptación y quedó en hurto, quisiera saber solamente que si pudieran aclarar previamente qué delito se le está imputando a mi... Es parte de la organización criminal y la receptación también, ¿no? Sí. Sí. ¿Esos dos? Sí. Perfecto. Distinguido señor magistrado, quien tiene el rol histórico y funcional de defender a la sociedad se encuentra dotado hoy en día con todas las armas jurídicas para poder luchar contra la criminalidad, pero sobre todo teniendo de la mano a la legalidad. En el caso concreto tenemos que hablar primigeniamente de la imputación necesaria. Primero me referiré al delito de receptación. Si mi defendido se le imputa y existen graves y fundados elementos de convicción del delito de receptación, pero este va precedido de artículo 317, el que promueva, organice, constituye o integre una organización criminal, doctor, esto es muy importante, de 3 o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera concertada, organizada o coordinada se repartan diversas tareas, funciones destinadas a cometer delitos. Como bien su judicatura como juez de garantías ha señalado que el delito de hurto y el delito de receptación no pueden convivir de por sí. Entonces, señor magistrado, vámonos a la lógica. La organización criminal en México es denominado cárteles. ¿Usted se imagina, señor magistrado, el cártel de Sinaloa, que es una organización criminal dedicada a la creación y distribución y venta de cocaína? El mismo cártel de Sinaloa, doctor, quien vende cocaína, ¿se compra la cocaína? No, señores, esto es imposible. Entonces, llamemos a la lógica. Si existe una organización criminal y ya se ha determinado que todos los demás supuesta y negadamente se dedican al hurto de minerales, entonces no podría ser la misma organización que se dedica a la receptación, por lógica. Entonces, en el supuesto 1000 veces negado que mi defendido se dedique al delito de receptación que se le imputa y que existen graves y fundados elementos de convicción, el único de esa organización que se dedica a la receptación sería mi patrocinado, en el supuesto negado. ¿Qué dice el artículo 317? El quantum personal, 3 o más personas. Imputación necesaria. Podría ser parte de una organización criminal si él es el único que se dedica a la receptación. Está fuera de la esfera de cualquier organización criminal que no pueda tener los mismos hechos. Sería ilógico que él pertenezca al delito, a las personas que hurtan y de la misma organización criminal, es decir, la misma organización criminal se compran ellos mismos. Eso es un imposible jurídico y descartamos ya per se, por imputación necesaria, que pertenezca a una organización criminal, por la lógica, y no solamente por la lógica, señor, sino también por las matemáticas que no engañan. 1 no son 3, señor magistrado, 1 no son 3. Y si ya ha señalado el representante del Ministerio Público que no se dedica al delito de hurto, no se le está imputando, no existen graves y fundados elementos de convicción, delito imposible. Segundo punto, señor magistrado, en cuanto a las comunicaciones telefónicas en las cuales
alias Garrita, y Flavio, ambos hermanos Carranza, que conversan y hablan sobre mi defendido. Hablan de que sí, que vas a llevarle, dile, tal y tal. Señor magistrado, la Sala Penal Permanente, Casación 374-2015, un caso muy sonado y que ha sido materia de disertaciones académicas, caso Aurelio Pastor Valdivieso. En este caso, señor magistrado, se ha determinado en grado cierto que las conversaciones que mantenía Aurelio Pastor Valdivieso, donde decía Pablo Sánchez, el fiscal superior en ese momento, ahora fiscal de la Nación, es mi amigo, yo voy a hablar con él para que demore esta resolución. Los jueces del Tribunal Nacional de Elecciones son amigos, yo voy a hablar con ellos. Es decir, en una conversación citaban a estas personas y en esa casación se ha establecido, porque si no nos hubiésemos enterado, que Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación ahora, estuviese en detención preliminar como está mi defendido, porque terceras personas hablan de que él hizo, fue, llevó, le voy a preguntar, y no sabemos por historia que Pablo Sánchez haya estado preso o algún miembro del Tribunal de Elecciones por solamente haberlos nombrado. Entonces, las únicas conversaciones, señor magistrado, que precisa como graves y fundados elementos de convicción, en ninguna de ellas dice que mi defendido va a comprar, va a adquirir. En ninguna de ellas dice que él va a receptar, va a ocultar, va a encubrir los efectos de un delito. Tenemos que tener en cuenta que el delito de receptación es por tanto un delito precedido de otro. Este delito anterior ha de ser un delito dirigido contra el orden patrimonial. Señor magistrado, como es un delito que precede de otro, pregunto yo, ¿se ha determinado, existen personas que estén sentenciadas con sentencia consentida y ejecutoriada por el delito de hurto o cualquier otro delito contra el patrimonio para que se le impute a mi defendido receptación? Ninguno, señor magistrado. Por otro lado, ha señalado como graves y fundados elementos de convicción que mi defendido refinaba y procesaba. Pregunto yo, señor magistrado, porque probablemente en mi Código Penal de repente ha sido modificado y yo por desconocimiento o por no prepararme no he leído mi código en el delito de receptación y señala los verbos rectores como delito de receptación, refinar y procesar. Yo creo que no, señor magistrado. Por otro lado, alguna conversación que ha mantenido mi patrocinado con los supuestos negados miembros de otra organización, porque es una la que hurta y otra es la que recepta, le preguntan precios de materiales o minerales. Mi patrocinado, mi defendido, y eso ha quedado establecido a través de la investigación preliminar, que es un ingeniero metalúrgico. Y no solamente eso, señor magistrado, un ingeniero metalúrgico habilitado por el Colegio de Ingenieros con matrícula CIP 182549. ¿Qué conversan los ingenieros metalúrgicos? ¿De qué conversamos los abogados? Si no es de códigos penales, de procesos judiciales, de diligencias hasta altas horas de la madrugada, de detención, de requerimiento de prisión preventiva. De eso hablamos. ¿De qué quiere que hable un ingeniero metalúrgico, señor magistrado? Ahora, puede ser un ingeniero metalúrgico por hablar de hechos relevantes, única y exclusivamente de un ingeniero metalúrgico que esté privado 17 días de su libertad y que ahora se pretenda que esté 360 días por hablar de lo que es materia de su profesión.
Señor magistrado, si se me imputa el delito de receptación, yo tengo que confluir como imputación necesaria en los verbos rectores que yo ya he mencionado sobre el delito de receptación, que no son, señor, el de refinamiento ni procesamiento, ni tampoco, señor, dice, cometerá el delito de receptación el que hable de oro, de carbón o de algún tipo de mineral. Si eso dice, señor, yo me allano al requerimiento de prisión preventiva que está pidiendo el representante del Ministerio Público. Pero si no dice eso en el código, señor, como juez de garantías, al haberse verificado que no puede existir el artículo 317, porque mi patrocinado es el único que se le está imputando receptación. Uno, y uno no son tres. Se le está imputando receptación, que ya lo he señalado, que no tiene ningún verbo rector sobre refinamiento y procesamiento. Por último, este testigo, equivocado y errado, porque ya hemos hablado de imputación necesaria, que señala que mi patrocinado pertenece a una organización criminal, está dentro de la prohibición del artículo 166, que ya hemos dejado definido el día de ayer y que por brevedad ya no lo tocaré. Entonces, señor magistrado, ¿de qué graves y fundados elementos de convicción podemos hablar si de una simplemente disertación académica podemos señalar, incluso al grado de certeza, que no existe organización criminal? Incluso al grado de certeza, señor magistrado, que incluso si dice refinamiento, si dice procesamiento, si dice que hablar de oro, hablar de cualquier material precioso en la ciudad de Cajamarca es un delito, señor magistrado, yo he dicho que me allano al requerimiento de la prisión preventiva de mi defendido. Pero si no es así, señor, como juez de garantías actúe y en la brevedad posible denle la libertad a mi defendido. Ya. A ver, señor abogado, solamente para aclarar, en el requerimiento acusatorio sí señala esto: y una vez procesado, comprar el oro y plata. Sí. O sea, sí hay una imputación en relación ¿A qué compra? a que compra, ¿no? Sí, doctor, aclarar ese punto. Es decir, la imputación necesaria, señor magistrado, no solamente es señalar lo que establece el Código Penal, es decir, no hacer solamente una enunciación de hechos que están estipulados en el Código Penal como delito, sino que para que se precise que él ha comprado, tiene que haber un grave y fundado elemento de convicción. Tiene que existir un correlato histórico sobre, uno, en el tiempo, en qué momento compró el material. Segundo, el modo, en qué modo se realizó esa transacción y la forma. Lo que está señalando el representante del Ministerio Público, ¿sabe qué cosa es, señor magistrado? Y eso se discutió en la diligencia de prisión preliminar, donde Vázquez Tamayo, yo fui su abogado, demostré a la sala de apelaciones, Sánchez Tamayo no ha sido requerido para prisión preventiva. Sánchez Tamayo, por el fiscal superior, en un debate, en un contradictorio, ante la sala penal, el fiscal superior, y estando al artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, por jerarquía, dijo la sala, el fiscal superior dijo: señores, y eso está grabado, eso está en audio, dijo: señores, en cuanto a la conversación y esa bolsita que supuestamente dice por sospechas, que en esa bolsita llevaba zinc, el fiscal superior y ratificado por la sala de apelaciones dijo: no es posible, o sea, no es posible que yo pida que se ratifique la detención preliminar por el hecho de que Vázquez Tamayo vaya con una bolsita que nadie sabe qué es
donde mi patrocinado, mi defendido. Si a Vázquez Tamayo le dieron libertad a pedido del fiscal superior, orden de jerarquía, y ratificado por la sala de apelaciones, mismo hecho, mismo derecho. Si para Vázquez Tamayo no fue esa bolsita un hecho ni siquiera de plausibles sospechas, porque los hechos plausibles son sospechas, alcanzaba para que se le impute cualquier delito, ¿cómo entonces, ante un mismo hecho, un mismo derecho, sí para mi defendido? Entonces, doctor, el hecho de enunciar que compraba tiene que en esta diligencia tener graves y fundados elementos de convicción que él compraba. Y todos los graves y fundados elementos de convicción que yo he escuchado son de refinamiento, lo llevaban para refinar, lo llevaban para realizar todas las personas. Y no solamente eso, existe el principio de licitud y de buena fe que tenemos los profesionales. Ante estos graves y fundados elementos de convicción, mañana más tarde, una persona, y yo bajo el principio de licitud y buena fe, lo voy a atender y lo voy a defender, bajo el principio de licitud y buena fe. Entonces, cuando llegaban donde mi defendido, que es un ingeniero metalúrgico, tenía que él, por profesión, bajo el principio de licitud y buena fe, analizar los materiales que le llevaban personas que son hombres de bien. Acordémonos que ninguno de ellos tiene antecedentes de ningún tipo. Y si para la justicia son hombres de bien, ¿por qué para nosotros los profesionales, una persona que viene a requerir nuestros servicios profesionales, no tiene que estar bajo el principio de licitud y buena fe con la cual lo podemos atender? Entonces, señor magistrado, el hecho de enunciar que compró tiene que estar premunido de elementos de convicción, y estos graves y fundados, no de sospechas, no de hechos plausibles. Eso es para detención preliminar. En este estadio yo necesito graves y fundados elementos de convicción que él compraba, y el único que tiene es de Vázquez Tamayo. Vázquez Tamayo se ha determinado que no existe licitud en el haber ido en una bolsa que nadie sabía qué contenía. Al no saber qué contenía, ¿por qué tiene que señalarse que es un hecho ilícito que una persona que no comete delito vaya donde otro? Señor magistrado, ya hemos acreditado al grado, incluso yo digo, ni de elementos de convicción, yo establezco que son incluso de certeza. ¿En las conversaciones que ha tenido su patrocinado se habla de algún tipo de transacción? Ninguno, doctor, ninguno. Le preguntan cuánto esté el oro, que este material, le preguntan cosas propias de su profesión, no de su oficio, no de algo que ha aprendido con el tiempo, algo que ha estudiado en una universidad. En las conversaciones de los Tacilla, de los señores Tacilla, ¿se habla de alguna transacción con el señor Genaro? Ninguna transacción económica. Se habla de que le dejan muestras propias de su profesión. Ya. Para hacer referencia, quizás muchas de las personas no estuvieron ayer. Las declaraciones de los testigos, y como se dijo ayer, eran referenciales, testigos de oídas, ¿no? Y el código es muy preciso cuando señala en el numeral 2 del artículo 166. Tiene que señalar la fuente de la cual tomó conocimiento. Si esa fuente no es apreciada, definitivamente no es un elemento de convicción que podría acreditar o vincular ciertas afirmaciones, ¿no? Eso se ha dejado señalado y se vuelve a repetir. Pero, sin embargo, la postura del Ministerio Público. Ahora, doctor, ¿usted qué iba a agregar? Sí, solamente esto, señor. Como me emplaza la representante del Ministerio Público, la agente fiscal, me emplaza y dice que diga a ver si tenía licencia. Doctor, yo llegando a la ciudad de Ica voy a gestionar mi licencia porque la verdad que yo no la tengo. Pero podría yo ser, porque atiendo una consulta en mi consultorio sin licencia municipal, ¿esto es un delito? ¿Eso está estipulado en el Código Penal como parte de la receptación? Se le está imputando receptación. Esos son los graves y fundados elementos de convicción. El hecho de no tener una licencia municipal
y no me lo puede desmentir mi colega que ha sido gerente de una municipalidad en la ciudad de Nazca, el hecho de no tener una licencia puedo ser pasible sí de una sanción administrativa, señor magistrado, pero de 360 días ser privado de su libertad por no tener una licencia de funcionamiento. Entonces, si fuera así, como dijo mi colega, estamos ante un proceso de Kafka, o de repente en Macondo, porque en ninguna parte del Perú ni del mundo se detiene 360 días a una persona por no haber obtenido una licencia municipal. Pero forma parte de la imputación realizada por el Ministerio Público de que el señor se vale de un laboratorio clandestino, precisamente como la defensa lo ha ratificado, no cuenta con licencia de funcionamiento. Solo un punto muy breve. La imputación no es esa, señor. La imputación, no, señor, no es la imputación. Puede ser una narrativa de hechos. La imputación es lo que hemos denominado y hemos hablado ayer hasta la madrugada. La imputación necesaria es que los hechos encajen en el tipo penal. Esa es la imputación necesaria. Los hechos, la narrativa de hechos, encajen en el tipo penal. Y ya por la hora, doctor, señalarlo, eso no es la imputación. Ya. Para terminar ya y irnos al receso, por favor, porque, bueno, al menos yo estoy sin alimentos desde las 8 de la mañana.